Ya, vamos a explicar sobre Streptococcus. ¿Okay? Primeramente tenemos que, dentro de la clasificación de las bacterias gram positivas, el Streptococcus va a ser catalasa negativa. ¿Qué significa que se vaya a ser catalasa negativa? No va a degradar el peróxido de hidrógeno, porque no va a contener una enzima que se llama, justamente con el mismo nombre, catalasa. Ahora, ¿qué importancia tiene que no degrade el peróxido de hidrógeno? Es que va a ser más susceptible a reacciones inmunológicas del cuerpo. Si recordamos la clase de inmunología, dentro de los macrófagos, una vez incluido a la bacteria, se produce una vía de pentosa, si no me acuerdo, la vía pentosa fosfato, que es una vía alterna a la vía de la glucólisis. La cuestión es que al final de esa vía de pentosa vamos a producir hidrógeno. ¿Okay? Y aparte también va el macrófago va a usar otra vía donde va a absorber oxígeno para combinarlo con el hidrógeno y va a producir justamente lo que es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Y esto es bastante dañino para la bacteria o cualquier agente externo y justamente es lo que utilizan los macrófagos como respuesta inmunológica ante las bacterias. El Streptococcus, el ser catalasa negativo, va a ser susceptible a esto. Entonces va a ser más susceptible a los tratamientos con antibióticos. Bueno, va a tener en forma de cadena, eso es bastante, no tan crucial, pero los diferencia con los estafilococcus que tienen en forma, bueno, su forma es de racimo, ¿no? Como si fueran nubes. Entonces, a los streptococcus los podemos clasificar en tres grupos: los alfa-hemolíticos, los beta-hemolíticos y los delta-hemolíticos. Los alfa-hemolíticos tienen una hemólisis parcial, o sea, van a destruir a los glóbulos rojos o la sangre de forma parcial. Dentro de ellos encontramos el Streptococcus pneumoniae, que recordemos que hay algunas bacterias que tienen cápsula, no son todas, y justo el Streptococcus pneumoniae va a poseer una cápsula. También tenemos al Viridians streptococci, al Streptococcus mutans y al Streptococcus mitis. Pero el que hoy día vamos a hablar va a ser del Streptococcus pneumoniae. Como son hemolíticos y van a destruir sangre, su forma de diagnóstico va a ser cultivo, pero en un agar especial, que va a ser el agar sangre, para ver su respuesta hemolítica en estos tipos de agares. Los delta hemolíticos, al tener una hemólisis parcial, van a presentar como colonias pequeñitas, como puntitos, en forma de amarillos. ¿Okay? Los beta hemolíticos tienen una hemólisis total. Entonces se supone que si van a hacer una degradación total de los glóbulos rojos o de la sangre, van a ser un poco más peligrosos que los delta hemolíticos. Tenemos varios grupos de A, B, C, D, si no me acuerdo, pero vamos a estudiar el grupo A y el grupo B. Dentro del grupo A vamos a ver al Streptococcus pyogenes, que produce la fiebre escarlatina, y al grupo B el Streptococcus acarlactiae, que el Streptococcus acarlactiae forma parte esencial es parte de la flora bacteriana de la vagina. Como tienen hemólisis total, en el agar sangre se van a ver como colonias grandes, como si fueran rayas, o van a abarcar bastante área del agar y se va a ver bien amarillo. ¿Okay? No es como estos que producen solo colonias chiquititas. Acá va a producir una colonia grande con rayas y se va a ver bien amarillo. Finalmente, los delta hemolíticos, que tienen una hemólisis nula, dentro del cual encontramos al Streptococcus bovis, que va a producir bacteriemia, puede producir endocarditis aguda en adultos y también está asociado al cáncer de colon. Pero no lo vamos a ver. Y como tienen hemólisis nula, en el agar sangre no va a tener una respuesta. Listo. Ahora, el tratamiento para estas bacterias normalmente siempre va a ser la penicilina. Si es alérgico a la penicilina, se recomienda la eritromicina. Y una alternativa también sería la amoxicilina, que es bastante eficaz. Entonces vamos a hablar específicamente de algunos de ellos. Primero, el Streptococcus pneumoniae, que va a tener una hemólisis parcial, o sea, va a ser alfa hemolítica. El Streptococcus pneumoniae, como dice su nombre, va a ser productor de la neumonía bacteriana. ¿Okay? Y no se olviden de esto, porque hay una triada muy reconocible en esta enfermedad, que es la fiebre,
la tos y la taquimia. ¿Por qué produce taquimia? Eso es importante, porque como dije, en la respuesta inmunológica el macrófago necesita oxígeno. ¿Y de dónde va a conseguir oxígeno? De la respiración. Entonces, ¿cómo va a producir más oxígeno? Aumentando la frecuencia respiratoria. Es por eso que produce taquimia. Ahora, la fiebre y la tos es por daños bueno, la tos más que nada es por daños que va a causar los alveolos. Ahora, ¿qué tanto daño va a causar? Va a depender de dónde te contagies. Si es a nivel comunitario, no va a ser muy grave la sintomatología, porque es una bacteria que es de vida libre, por así decirlo, pues no está en el exterior. En cambio, si es un nivel intrahospitalario, se supone que la enfermedad ya es un poco resistente, pues la bacteria puede ser resistente a algunos antibióticos y todo eso. Entonces, a nivel comunitario tenemos que fijarnos en dos cosas. Si la enfermedad es bacteriana o viral. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Fácil, la focalización, de dónde está en el pulmón. Si es bacteriana, normalmente siempre se va a presentar focalizada en uno de los dos emitores, en uno de los dos pulmones. En cambio, si es viral, va a ser difusa. O sea, el crépito va a ser difuso. La bacteriana va a ser focalizada. ¿Okay? Y normalmente siempre se da amoxicilina en jarabe, porque como es un nivel comunitario, se supone que la respuesta, que la infección no es tan grave. ¿No? En nivel intrahospitalario, la bacteria puede haber generado inmunidad, resistencia, a los antibióticos. Entonces ya va a presentar síntomas mucho más complicados, como es el exudado alveolar, ya va a haber dañado los alveolos y los capilares. ¿Y qué va a producir eso? Va a ser fuga alveolocapilar, o sea, va a haber líquido plasmático en los alveolos. Como ya es un poco más grave, el tratamiento va a ser amoxicilina, lo mismo pero vía intravenosa, para que el antibiótico actúe inmediatamente. Otras enfermedades que puede causar este Streptococcus pneumoniae también es la otitis, la sinusitis y la meningitis, ya en casos bastante graves y de diseminación. Ahora ya nos pasamos a los beta hemolíticos, de los cuales vamos a hablar de dos. Uno, primero vamos con el Piógenes, porque se me está complicado. El Piógenes, que es el grupo A. Va a producir bastantes enfermedades y va a estar clasificado en exudativas y no exudativas. ¿Okay? Esto es importante porque el profesor justamente, a ustedes no les dijo, pero a mí que me tomó escrito, nos hizo esa pregunta. Entonces, ¿qué enfermedades exudativas va a producir? La faringoamigdalitis y la fiebre escarlatina. Y dentro de las enfermedades no exudativas va a producir la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Dentro de las enfermedades exudativas, la faringoamigdalitis también lo tenemos que diferenciar entre si es bacteriana o viral. Si es bacteriana, va a producir un exudado blanco. ¿Por qué? Porque va a haber pus. Si es viral, no va a presentar el exudado, pero sí va a presentar un eritematema, va a estar bien rojizo. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar una faringoamigdalitis o darnos una noción de que puede ser la enfermedad? Con los criterios de centro. Estos criterios van a decirnos posiblemente si es que es una faringoamigdalitis. Tenemos que tener en cuenta la fiebre. Si es más de 38 grados, le vamos a dar un punto. Si no tiene tos, también un punto. Si los ganglios están inflamados, también le sumamos un punto. Si tiene exudado amigdalar, porque recordamos que produce exudado, también le tenemos que sumar un punto. Y algo importante que es la edad. Normalmente la faringoamigdalitis se ataca a niños y a pubertos, entre 3 y menos de 15 años. Es muy infrecuente en adultos o adultos mayores. Entonces, si se da entre 3 a menores de 15 años, vamos a sumarle un punto. Si es entre 15 a 45 años, no le sumamos nada. Y si es mayor de 45 años, le vamos a restar más bien un punto. Sumando todo, vamos a tener resultados. Si tenemos 4 a 5 puntos, ya debe ser faringoamigdalitis. O nos da una noción de que sea eso, entonces vamos a iniciar un tratamiento preventivo. Si la prueba sale entre 1 a 3, solo vamos a tratar de hacer descarte. O sea, puede ser, pero sería muy raro. Entonces mejor hacemos descarte. Ahora pasamos a la otra enfermedad que causa, que es la fiebre escarlata o escarlatina. Esta va a producir fiebre, va a producir tos y dolor de garganta. También va a producir algo muy característico de la fiebre escarlatina, que va a ser el exantema. ¿Qué es el exantema? Son erupciones cutáneas.
va a comenzar. Eso es importante siempre donde comienza para diferenciarlo entre si después no si puede ser rubiola, puede ser sarampión. Va a comenzar en cuello y cara, va a proceder a irse para abajo, va a descender al pecho, puede también darse en la espalda y al resto del cuerpo. Lo que nos importa también ver, parte del exantema, es la boca pálida, que al principio va a ser pálida, luego va a va a producir eritema ya en la lengua y va a dar la lengua aframisada, que también es muy característico de esta enfermedad. Lengua aframisada o de fresa. En las zonas de pliegue del cuerpo, como puede ser axilas o la zona de la ingle, o incluso el propio cuello, va a ser un poco más rojiza, ¿okay? Y también puede presentar descamación. Estos dos cuadros que presenta se les llama líneas de Pastia. Entonces eso es sobre la flora escalada. No se olviden siempre la lengua aframisada, el exantema y las líneas de Pastia, es bien característico. Y pasamos a la fiebre reumática. La fiebre reumática va a ser con esta enfermedad, ya que tiene antígenos similares a los anticuerpos, a las células que están en el corazón o las articulaciones, va a hacer que nuestro sistema inmunológico vaya a atacar a las articulaciones y corazón pensando que está atacando la enfermedad, lo que va a producir artritis post-estreptocócica y o carditis. Aparte también de esta enfermedad reumática puede producir piógenes, celulitis, efisela y impétigo. Aunque el impétigo no necesariamente va a estar relacionado tanto con Streptococcus pyogenes, sino también con Staphylococcus aureus. Dentro del impétigo pueden presentarse ambos o solo uno. ¿Ya? Eso es importante. Ahora pasamos ya al último, que es el grupo B de los beta-hemolíticos, que es el Streptococcus agalactiae. Como dije, estos son parte de la flora de la vagina, entonces no tiene que producir una enfermedad necesariamente, pero en caso de que haya una disbiosis, que la madre se haya contagiado justamente por esta bacteria antes, por la disbiosis, puede pasar al neonato, que es lo más importante, durante o después del parto. ¿Qué va a producir en el neonato? Si es que se entra por el neonato cuando una vez que esté dando a luz, puede entrar por la vía oral, le puede producir justamente neumonía, puede producir una sepsis y en casos más graves ya le puede producir una meningitis, que sería el peor de los casos. Entonces, en bebés lo que va a producir es el baby strep, o sea, baby streptococcus. Entonces, al tener meningitis, al producir neumonía y sepsis, es un poco complicado tratar al bebé, ¿no? Lo que ya en casos finales de que el tratamiento no funcione puede producir muerte. En ancianos también se le puede complicar por Staphylococcus agalactiae, lo que va a producir celulitis. Y si la celulitis no se trata bien y sigue avanzando, va a dar una fascitis necrosante, o la piel se le va a hacer negra y el hongo va a estar comiendo. Y ya, pero es muy raro. Lo que más frecuentemente se da y lo que tiene que relacionar el Streptococcus agalactiae en mujeres es durante el parto, es MS. Y ya, eso sería todo con Streptococcus.